Buenos días, estimado. Acá estamos de nuevo contentos, gozosos en este día maravilloso. Eh, Tengo que entregarles una palabra que recibí el 25 de abril de este año. Cerca de las 5 de la mañana yo empecé a escribir a eso de las 5:34 porque dije yo, Padre, ¿qué quieres que haga con esto? Y bueno, en obediencia a nuestro Padre Celestial, pues yo voy a leer el escrito conforme vino la revelación y se desarrolló el tema. Pero lo voy a leer porque no quiero que se pierda nada. Y aparte de eso, pues si tengo algo que agregar conforme el Espíritu nos dirija, yo lo voy a hacer. Ah, Estoy contenta. Esta mañana el Señor me eh, dijo que estábamos en el tiempo de la creación de nuevas cosas. Y textualmente me dijo la historia universal del Génesis. Y yo, ¿qué significa eso? Ahora, yo no sé si ustedes han visto en la atmósfera, los que estamos acá del lado del norte, cómo se ha retrasado la primavera. Apenas estamos viendo los árboles florecidos y y se ha trazado. Y el Señor desde el año pasado viene anunciando de que hay un renuevo y que solo cuando la presencia de Él esté, entonces todo va a ser restaurado. Y un mensaje que yo recibí hace prácticamente un año, vamos a cumplir ahora el 25 de mayo, el mensaje que yo recibí de parte del Señor me dijo, Rebeca, el día que el Señor eh, que fue crucificado, ese día ocurrió un fenómeno en la naturaleza que no volvió a ser igual. Y yo digo, ¿cómo un evento de tan magnitud, de tanta magnitud, no pudo ocasionar algo que se fragmentara, que se quebrara en el ambiente, que todos los que estaban allí en esa temporada, en esa época, no pudieran reconocer verdaderamente que Él era el Hijo de Dios? Algo grande tuvo que acontecer. Y algo más que el Señor me dijo fue de que el día de que Él fue crucificado, la ciudad santa, el templo santo, el monte santo ardieron en llama. También dijo que se habían apagado las tres lumbreras. Así que en función a eso, yo he venido tratando de entender, de desarrollar y de madurar este don profético que el Señor, al cual me ha estado llamando para yo poder hoy hablar frente a ustedes. Y en un principio, entre dudas y temores y que me rehusaba a querer aceptar el don y el llamado de profeta, era muy inmadura, muy niña. No sabía para lo que el Señor me estaba llamando. Pero hay que entender que cuando Dios nos llama, nos escoge o nos predestina para una obra. Elías iba y se escondía y de allí el Señor lo sacaba y lo llevaba a otro lugar. Pues así, de la misma forma, tú, yo y todos los que hemos sido llamados y predestinados para un tiempo específico, ese llamado se va a cumplir porque no es por causa nuestra, sino porque el Espíritu que Él puso en nosotros es el que nos llama a unirnos y a conectarnos con Él. Por eso es que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque Él nos conoce y nosotros lo conocemos a Él. Entonces, hoy les voy a hablar de este tema un poquito, no voy a exhortando, ¿verdad? Exhortando específicamente el Señor se dirigió a los pastores. Pero este tema que no sirva, que en tu corazón no haya orgullo, altivez,
arrogancia al despreciar el mensaje, pesen los espíritus, dice la palabra, pesen los espíritus y disciernan en él, porque yo le digo, Señor, tu pueblo siempre dice que tú eres un Dios de amor, de misericordia, y siempre nos estás hablando para hacer cosas grandes, para hacer cosas que te agraden, para que nos amemos los unos a los otros. Y dice, me dice el Señor, pero qué padre que no ama a su hijo, no lo va a corregir, no lo va a guiar por el camino correcto. Entonces, si algo está mal en mis hijos, yo tengo que hablarles, tengo que corregirlos. Y para este tiempo, el Señor me ha estado preparando para entregar una palabra y no puedo seguir callando. Y le voy a contar algo. He intentado grabar este video 3 veces. Esta es la cuarta. Y esta, aquí ya no se va a parar. Primero el internet, luego la conexión del cable de la computadora, después que el video no se grabó y hoy aquí estamos de nuevo. Así que no me voy a detener porque el mensaje es un poquito fuerte, pero es con exhortación, con amor, con misericordia y les pido que lo escuchen hasta el final para que ustedes puedan entender de qué se trata esto y a qué el Señor nos está llamando, porque nos está llamando a una restauración. Y el tema es muy crucial, muy importante. Así que vamos a darle la bienvenida al Rey de Reyes. Eh, Amado Padre Celestial, venimos delante de ti en esta hora, Señor, agradeciéndote con nuestro esfuerzo, dedicación, que con amor lo hacemos para ti. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre todos y cada uno de nosotros. Que la tierra, Señor, sea libertada y despejada de toda atmósfera de oscuridad. Que todo aquello, Señor, que viene a querer hacer tropezar a tus hijos, a desviarlos del camino correcto, a llevarlos, Señor, por un camino donde tú no estás. Permite, Señor, que pueda ser limpiado, desarraigada completamente toda cizaña, toda piedra de tropiezo que esté en el camino de tus hijos sea quitado, Señor. Padre, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy te pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos guíe, pongas palabra de prudencia, de temor, de conocimiento y sobre todo de sabiduría, que lo que salga de nuestras bocas sea para edificar el cuerpo del Mesías, para glorificar, Señor, tu nombre en medio de tu pueblo. Permite, Señor, que nuestras palabras sean palabras sabias, prudentes, entendidas, pero sobre todo llenas de amor y de misericordia, que tus hijos puedan escuchar el mensaje, que aquellos que han estado ciegos, sordos, mudos, puedan empezar a hablar, puedan empezar a ver, puedan empezar a escuchar y, ¿por qué no?, a entrar en el camino que los conduce a toda verdad, a toda sabiduría, a todo fuego y poder que solo tú nos das. Gracias te doy en esta mañana, Padre bendito, porque me has escogido en medio de mis hermanos para ir y predicar el Evangelio de la Torá a los gentiles. Hoy te pido, Padre, con todo el respeto, la admiración que tú te mereces, que te glorifiques, que tu nombre sea glorificado en esta hora por medio de tu siervo. Gracias te doy. Sea usted mi Señor, pasando carbones encendidos por este corazón, por este pensamiento y por estos labios. Que sea usted quien hable y no la carne. Gracias le doy en el nombre bendito de su Hijo amado Yahshua. Amén. Viendo una musiquita de fondo para mantener la atmósfera. Amados, vamos a ir a Ezequiel 34.
desde el versículo 11 en adelante. Y la palabra la leemos honrando el nombre a Yahweh. Y dice así, porque así ha dicho el soberano Yahweh. He aquí, yo requeriré mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las introduciré en su tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel será su prado. Allí dormirán en buen prado y en pastos abundantes serán apacentadas. Sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y yo les haré tener prado, dice el soberano. Yo buscaré la perdida y la perniqueada y corroboraré la enferma, pero a la gruesa y a la fuerte la destruiré. Yo las apacentaré en juicio, pero ustedes, ovejas mías, así ha dicho el soberano, he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja y entre carneros y chivos. ¿Les es poco que coman los buenos pastos? Sino que pisoteen con sus pies lo que de sus pastos queda, y que bebiendo las aguas asentadas, pisoteen además con sus pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo pisoteado de sus pies y beben lo que con sus pies han pisoteado. Por tanto, así les dice el soberano Yahweh, he aquí, yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto ustedes empujaron con el lado y con el hombro y acornearon con sus cuernos a todas las flacas hasta que las dispersaron fuera. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará. Él les será por pastor, yo Yahweh les seré por poderoso, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Yahweh he hablado, y estableceré con ellos un pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques. Y daré a ellas y a los alrededores de mi colina bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Así dice el soberano. El mensaje que recibí de parte de nuestro Creador el 25, el 25 de abril, el Señor dijo, raeré, habla a los pastores y anuncia que raeré de sus templos que han edificado, de sus iglesias, raeré a mis ovejas y las llevaré por montes, colinas que están llenas de pastos verdes. Las traeré a mi casa, templo de mi santidad. Y fue como que era un mensaje. Yo inmediatamente me levanté en oración y le dije, Señor, yo escribo conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad ni al pensamiento de los hombres. Así que yo escribo, le dije. Y me senté y empecé a escribir. Este mensaje puede ser un poco controversial porque habrán algunos que puedan decir,
de que si un profeta tiene la unción de Dios, pueden estar mandando maldiciones a las iglesias. Y yo quiero que sea muy cuidadoso este tema, porque no es ese el objetivo. Dios quiere reunir a su pueblo en un solo lugar, pero ese cuando decimos un solo lugar, es que voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay una organización que el día de hoy, si ellos dicen, vamos a estudiar el libro de Levíticos número 11, pues entonces, a nivel mundial, en todos los lugares, esa palabra es la misma que se está estudiando. Entonces, cuando el Señor dice, reuniré a mi pueblo en un solo lugar con la verdadera esencia de su palabra, con la verdadera esencia que Él quiere que se esté hablando y estudiando en ese día, pues entonces no importa si tú eres mesiánico, apostólico, pentecostal, la palabra que se predique en cada lugar tiene que ser la misma, sin adulteración, porque cuando Dios habla, habla con un tema específico. Entonces, si tú estás escuchando el mensaje de Dios, tú vas a estar escuchando el mismo mensaje aquí y en cualquier lugar. Y Dios quiere llevarnos a ese lugar, a ese nivel de conexión entre hermanos bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuál es ese mensaje que Dios quiere que estudiemos, que lo conozcamos a Él por medio de las Escrituras? Así que vamos a leer, a leer la revelación y a quiénes va dirigida. Ahora, hay algunos que probablemente no estén escritos sus nombres como organización en este lugar, pero eso no quiere decir que no sean parte. Si tú te identificas con uno de ellos, con el llamado, tú estás en la obligación de escuchar la voz del pastor. Antes, quiero aclarar algo, porque este mensaje hoy lo estoy grabando, pero yo ya lo he ido a entregar en persona, en manos de pastores de otras congregaciones, a las cuales no pertenezco a ninguna, porque hasta el día de hoy solo en un lugar, después que salí de mi casa, solo en un lugar sometí una petición para ser miembro y nunca recibí una respuesta. Sin embargo, Yahweh me dio un ministerio y se llama Linaje de Israel. Aparte de eso, me dijo, Linaje de Israel tiene la rama de los 144,000 sellados que hollarán la ciudad santa en este tiempo. Así que con toda la humildad, el amor y la misericordia de nuestro Padre, yo hablo de estas cosas. Y no pertenezco a una organización. Recibo estudios con un grupo a quien el Señor ha puesto en mi corazón en gran estima. Eh, Voy a las iglesias, a los lugares donde Él me muestra que debo de ir y entregar el mensaje. Muchos lo rechazan. Hubo un pastor que me conmovió mucho porque me dijo, hermana, yo estudio la Torah, los primeros 5 libros de las Escrituras, pero ¿qué hago con Gálatas? ¿Y qué hago con el nombre que está aquí escrito como Jesús? ¿Qué hago con Jesucristo? Y le digo yo, usted tiene que reconocer que hemos venido cargando con malas decisiones de personas que blasfemaron el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es algo tan santo, tan sagrado, que es importante que nosotros podamos entender la dimensión espiritual que el nombre encierra. El Señor dice que dispersó su nombre por toda la tierra, por toda la creación, Él dispersó su nombre. ¿Y cómo dispersó su nombre? Pues hay una clave, hay un secreto. El mismo nombre encierra y nos señala los días a los cuales acercarnos a Él.
cuando la puerta se abre, cuando la puerta está cerrada. Entonces es importante que reconozcamos el nombre de Yahweh, el nombre que Él tomó y se dio a sí mismo para darse a conocer a los hombres por medio de su Hijo Yahshua. De esta manera, entonces, el nombre, ¿qué persona? Si yo soy Cristi, yo no quiero que a mí me llamen por otro nombre, yo quiero que me llamen por mi nombre. Si a mí alguien me pregunta cómo te llamas, yo le voy a dar mi nombre. Y yo quiero que me llame por ese nombre. Oh, pero entonces vino el entendimiento del hombre y dijo, bueno, vamos a traducir el nombre de Dios en diferentes normas. Pero a nivel internacional existe una ley ortográfica que dice que ningún nombre propio puede ser traducido. ¿Y por qué el nombre de Dios lo traducen? No es posible. No es así. Nunca debieron blasfemar en contra del nombre del Creador. Ahora, presta atención a esto, porque el nombre de Dios, el que Él está revelando a su pueblo en este tiempo, no es el que se ha venido manejando desde antiguo, cuando alteraron y tradujeron tanto el orden de las cosas como los nombres y las escrituras, para que pudiésemos tener alcance a Él, sí, pero los nombres es importante preservarlos. Los nombres originales, incluso hay algunos temas en las escrituras, palabras específicas que es importante no cambiarlas, porque al cambiarlas pierden el contexto espiritual al que el Señor nos lleva. Por eso es importante que nosotros reconozcamos el verdadero nombre del Señor. Lo anuncié en días pasados donde el Señor me dijo, este Shavuot estará ungido como el día de Pentecostés, cuando fueron los apóstoles ungidos. Pero es necesario que el pueblo acepte y reciba a Yahshua. Yahshua. Es importante que el pueblo lo reciba. Así que no puedo seguir callando. La palabra dice que si yo te llamo y te anuncio un mensaje y tú no vas y lo entregas, y a causa de que tú no hablaste, aquel pueblo pereció, demandaré de ti la sangre de ellos. Pero si tú hablas y les adviertes el mensaje que yo te estoy hablando y aún así continúan en su error, desviándose de la verdad, entonces la sangre de ellos caerá sobre sus manos. ¿Ustedes están entendiendo esto? Porque es muy fuerte. Para mí es fuerte. Y con temor, yo le digo, no voy a callar. Así me rechacen, me echen fuera, no me acepten, no me importa, porque cargo con una palabra, con una promesa, y sé que en el tiempo señalado que se ha pactado, la respuesta va a llegar, la señal se va a dar. Así que si tú eres uno de los que has recibido un llamado y estás hoy pasando por diferentes tribulaciones, pruebas, persecuciones, que el enemigo manda persecución por todos aquellos que se dejan usar para para hacerte tropezar, para desviarte del camino y del propósito. Entonces, aprende a discernir para no caer en la trampa. A mí me costó llegar hasta aquí, porque en medio de mi proceso, muchos me vieron como un rebelde, como una persona que estaba anunciando cosas que no les agradaba. Pero es que, ¿a qué pueblo le agrada escuchar mensajes de exhortación? A nadie. Pero si nosotros analizamos la vida de los profetas mayores, Daniel, Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremías, vamos a ver que cada uno de ellos, Elías, iban con mensajes de que no iban a decirle, así dice Yahweh, eh, te voy a bendecir con tales y tales y tales cosas, ¿no? Él no hacía eso, los profetas de antiguo no hacían eso.
Por eso dice el Señor, han hablado cosas de su propio corazón para agradar a los hombres. ¿Por qué el pueblo de Judá, de Jerusalén, no quisieron ni recibieron el mensaje de Jeremías? Porque el mensaje que Jeremías recibía era de una exhortación y también decía que el pueblo debía rendirse al asedio de los babilonios, porque si no iban a perecer, si se oponían iban a perecer. Y fue acusado de traición. De la misma manera, Isaías. Isaías dijo, ay de mí que habito en un pueblo pecaminoso y he visto la gloria de Dios. ¿Y cómo terminó Isaías? Entonces, ¿a qué punto quiero llegar? Que cuando les digo, pesen los espíritus, Dios está hablando porque se ha decretado un tiempo de vida y un tiempo de muerte. Solo aquellos que escuchen la voz del buen pastor y le obedezcan tendrán vida para la próxima temporada. Y es importante que ustedes reconozcan a Yahshua. Es importante, aparte de eso, saber las temporadas y los tiempos en que Él sí sirve la mesa para que nosotros entremos y nos sentemos y comamos con Él. Así que, amados, yo les pido, revisen, vayan a las escrituras, pesen lo que yo les estoy hablando y el mensaje que les voy a entregar, que lo quiero leer para que ustedes lo puedan entender. Y si hay algún momento en el que el Espíritu me dé para profundizar, lo voy a hacer. Es el cuarto intento, como les dije, que hago para grabar este video y no se va a detener, no se va a detener. Así que vamos allá. Palabra fue dada en la ciudad de Nueva York el 25 de abril a las 5:33 a.m. Escribo esta carta en obediencia a la instrucción de parte de nuestro Redentor Yahshua para las iglesias de todas las doctrinas creyentes en el Hijo de Dios y aun aquellos que no han creído, metodistas, católicos, presbiterianos, mormones, testigos, mesiánicos, bautistas, adventistas, asambleas de Dios, pentecostales, iglesias apostólicas, iglesias del alfarero, aún a la misma casa de los judíos y aún aquellos que son hijos, pero que se han desviado. Y el Señor me dice, ora por India, por los hindú, ora por ellos. Así que no puedo excluirlos porque sé quiénes son. Y el Padre me dice, ellos que han formado doctrinas surgidas del corazón y de la división de los hombres, a quienes Yahweh, nuestro Creador, nos llama a unirnos en un solo sonar de trompetas, reconociendo el tiempo señalado del fin. Habrán muchas otras iglesias a las cuales este mensaje debe ser esparcido, pero no puedo abarcarlas a todas en este momento. Sin embargo, es necesario que sea compartido por ustedes a cuantos puedan alcanzar. En esta introducción no voy a hablar de mí. Sin embargo, es importante que ustedes estén pendientes de los acontecimientos que pronto serán vistos, así dice el Señor. Y me dice, habrán titulares de noticias en los canales y medios de comunicación. Y la razón por que daré esta señal es porque Dios, nuestro creador, dice, mi alma está triste hasta la muerte. Mi pueblo perece porque han desechado el conocimiento y se han apartado de mí. Ellos van a ruina porque se han dividido, alejándose de mí, desechando el camino de la salvación, de la verdadera justicia y de la instrucción, de la verdad y la vida, enseñando doctrinas de su propio corazón, llevando a mis ovejas por caminos separados de su pastor. Los pastores
Enseñan a mi pueblo desviándolos de mí, de la verdad, de la salvación, de la justicia, de la santidad, del verdadero conocimiento y sabiduría de la vida eterna, diciendo que la ley ya fue abolida. Yo soy la ley, yo soy el verbo, yo soy la Torá, yo soy Yahshua, el Hijo del Hombre. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a anularla, sino a enseñarles, a darles su propio significado. Pregunto entonces, ¿podrá acaso Dios negarse a sí mismo? ¿Podrá acaso Dios contradecirse a sí mismo en su palabra? De ninguna manera. Dios no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. Él es soberano en todo, desde el principio hasta el fin de cada letra, punto, trazo y de las escrituras. Su palabra está viva. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya existía. La luz vino al mundo, pero los hombres han amado la mentira, el engaño, el error, el espíritu que los seduce y los aparta de la presencia del Altísimo, del verdadero camino de la salvación. Dice el Señor, cuando venga el gobierno de mi Padre, el Espíritu Santo de Yahweh, les enseñará la verdad y andarán en mis caminos, se volverán a mí con corazones puros, entonces estarán delante de mí. Así dice Yahweh, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿por qué si Él era la Torá, la voz de introducción de Dios, la voz que con su puño y dedo dice que escribió en aquellas tablas entregándole a Moisés? Entonces, si Él era la Torá, ¿por qué el pueblo que lo traspasó no lo reconocieron? Cuando el Señor mismo les dijo, durante todo este tiempo me he sentado con ustedes, hemos estudiado en el templo, les he enseñado la sabiduría y no lo reconocieron. Entonces, lo negaron, pero aún así, dice el Señor, no fue todo el pueblo quienes lo rechazaron, sino una parte de los que querían apagar la verdadera doctrina de la Torá. No lo reconocieron, dice las Escrituras. La respuesta es porque Dios, en su infinita misericordia, les impuso un velo hasta que el otro velo del pueblo de Israel, disperso en las naciones, en diferentes doctrinas y normas, les sea quitado el velo y puedan ver la verdad, puedan entrar al mismo pacto por medio de la Torá, reconociendo al Mesías, el Hijo de Dios. Aquí voy a hacer una pausa, porque dice que al pueblo de los judíos, a la tribu de los judíos, se les impuso un velo, siendo ellos el olivo natural, hasta que el velo del pueblo gentil sea quitado y puedan unirse, ser injertados al olivo natural, puedan ser uno y crecer como una rama mejorada. En una de las clases pasadas yo explicaba con un ejemplo claro de qué es, cómo funciona un injerto. Y un injerto no funciona de dos especies diferentes. Tú no vas a injertar naranjas con bananas, porque no te va a funcionar. Pero dice, hasta que el olivo silvestre sea injertado en el olivo natural. Entonces, ¿qué fue? Dice, no te jactes, dice Pablo, Romanos 10, no te jactes que si a las ramas, si el árbol natural se le desgajaron las ramas para que tú puedas ser injertado, recuerda que es la rama, la raíz natural
la que te sustenta y no tú a la raíz. ¿Qué quería decir Pablo con esto? Lo voy a volver a repetir y si no, vayan y busquen la enseñanza del olivo natural, entendiendo al apóstol Pablo. Pablo se refería, creo que todavía tengo aquí la parita. Hay tres tipos de injerto. En ese momento yo solo hablé de dos. Uno, uno en el que el árbol le desgajan todas sus ramas, luego lo parten por la mitad y el que necesita ser injertado también sufre una transformación, porque es apartado, lo cortan de donde él estaba plantado y lo traen y lo injertan en otro lugar. Ahora, los dos van a sufrir un cambio. Pero ¿qué pasa? Que el árbol natural, el que está en la raíz, es el que va a alimentar al que está siendo injertado. Al ser alimentado, este obviamente está muriendo. ¿Por qué muere? Porque tiene que desaprender y aprender de nuevo. ¿Por qué es arrancado de allá? Porque no es allá donde tienes que estar. Tienes que, para poder entrar y conocer al Mesías, tienes que ser plantado en la raíz. Y la raíz estaba con los judíos de ese tiempo, estaba en la Torá, sus raíces era la Torá. Y ellos no reconocieron al Mesías. ¿Pero por qué no lo reconocieron? Porque dice, se les impuso un velo para que el pueblo gentil, apartado de la raíz, pudieran ser injertados y al ser injertados, ser uno solo y crecer juntos. Entonces, ¿cuál es el contexto del olivo natural y el silvestre? Que el silvestre ha ido creciendo allí entre lobos, rapaces, en doctrinas alejados de la ley de Dios, a la ley de Yahweh. Y Dios dice, no, son mis ovejas, yo las voy a traer a la raíz, a la rica savia del olivo natural. Pues entonces los corta de allá, al cortarlos de allá, tú vas a morir, vas a sufrir una transformación, pero vas a ser injertado en la fuente natural. Y al ser injertado, entonces tú ya tienes, tú ya tienes una rica savia que es el conocer al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace el olivo al ser injertado, el silvestre? Tiene que adherirse a la raíz, a la fuente. Y este, al ser desgajadas sus ramas y todo, va a desacelerar su crecimiento hasta que el que es injertado pueda echar sus propias raíces por medio del abono, del cultivo, de la fuente de luz de proteína que el que está plantado en la raíz lo sustente a él. De esta forma, Pablo hablaba y decía, no te jactes que siendo tú olivo silvestre has venido a ser injertado a la rica savia del olivo natural. Así que el velo de Israel ha sido puesto hasta que nosotros, como gentiles, que vivimos apartados por mucho tiempo y siguen viviendo apartados de la ley de Dios, de la Torah, puedan quitarse ese velo y decir, yo voy a volver a mi casa, yo voy a volver a la raíz. Esto ya no es, dice, por linaje, esto es por fe y por obediencia. Esto es para que tú entiendas el mensaje y puedas recibirlo, atesorarlo en tu corazón y te reconozcas. Entonces, lo curioso de la naturaleza es que tú no puedes mezclar, porque entonces, si tú mezclas dos árboles diferentes, quiero que entendamos, si tú mezclas dos árboles diferentes, ¿cómo esos árboles? ¿Habrá un árbol que dé manzanas y peras? ¿Habrá un árbol que dé manzanas y naranjas al mismo tiempo? Yo no he visto ninguno. Pero sí he visto personas que han injertado, por ejemplo, limones con naranjas y podemos tener una naranja agria o de una especie agridulce.
He visto personas que han trasplantado árboles de aguacate, trayendo esos aguacates pequeñitos y lo injertan en aquellos aguacates grandes. ¿Pero para qué lo hacen? Para mejorar la variedad, para que sea fuerte, para que sea firme, para que sea rica. Entonces, de la misma forma, Dios llamó a Pablo, porque Pablo tenía sus raíces, estaban cimentadas en la ley, en la Torá. Pablo pudo reconocer a Yahshua, al Mesías, porque pudo verlo por medio de la Torá. Dice que Pablo pasó 3 días con una ceguera espiritual. Y en esa ceguera espiritual, Pablo pudo reconocer al Mesías y a los 3 días se le quitó el velo de la ceguera. Dice que caían como escamas. De la misma forma va a suceder con el pueblo judío cuando el pueblo gentil acepte que el Mesías es la Torá. Y despertarán a celos en el pueblo judío, porque ustedes, siendo tan, ¿cómo lo voy a decir? Siendo tan tan inteligentes, lo voy a decir de esa forma, en cuanto a la adoración, a la entrega genuina que muchas veces hacen a nuestro Creador, que no les importa danzar en su presencia, no les importa llorar, no les importa tirarse al piso y decirle, Padre, aquí estoy, transfórmame, quiero conocer. Se humillan, nos humillamos delante de Él. Dice que despertarán a celo. Y si tú sabes cuáles son los tiempos señalados a los cuales el maestro nos llama para que nos sentemos y comamos con él, no vas a preparar lo mejor, no te vas a preparar para tener la mesa más hermosa y que el Señor se siente ahí y cene con cada uno de nosotros. Claro que sí, yo quiero estar ahí. ¿Tú no? Tú no, pero es importante que reconozcamos entonces que nuestra raíz, si somos olivos silvestres, no podemos crecer separados de la fuente, de la rica savia, donde está la verdad. Tú tienes que ser injertado literalmente a la raíz de la fuente del olivo natural, la Torah, adoptando no doctrinas ni costumbres de hombres, sino estudiando la palabra y reconociendo los días a los cuales el Señor nos llama a que nos sentemos a la mesa con Él. Por tanto, el mensaje que yo traigo para ti, que el Señor a mí me ha dado, voy a ser muy clara y, y júzguese conforme a las escrituras, porque muchos a mí me rechazan porque me dicen, no, tú vienes hablando aquí, me siento judaizante, vienes a judaizarme y yo no quiero eso. ¿Por qué? Oye, el pueblo de Dios tiene que tener amor y misericordia. El pueblo de Dios no puede vivir rechazando a nuestros hermanos. La palabra dice que Él vino a enseñarnos, a amarnos, a respetarnos, a vivir en armonía juntos los hermanos. Así que en tu corazón, si alguien te llega a hablar de la Torá, no rechaces el mensaje porque es la palabra de Dios, está en la palabra. Pero no digas, no rechaces el mensaje porque tienes odio en tu corazón hacia un pueblo. Entonces, si reconoces que tiene odio o recelos hacia un pueblo, oye, ve en oración, en ayuno y dile, Señor, escudriña mi corazón. Límpiame y ayúdame a perdonar, a sacar toda esta piedra de inmundicia, toda esta suciedad que está en mi corazón, para poder ver con mis ojos, quítame el velo, quítame las escamas y yo pueda ver realmente de qué es lo que tú me estás hablando, qué es lo que me estás trayendo por medio de esta sierva tuya. Es importante entonces, porque si tú rechazas el mensaje, recuerda que no me rechazas a mí, estás rechazando a aquel que me ha enviado en respuesta a los días de ayuno y de oración que en tu organización han establecido esperando una respuesta. Porque a cada una de las iglesias donde el Señor me ha llevado, he encontrado personas en ayuno. Hermanos, vamos a ayunar 21 días. Hermanos, vamos a ayunar 40 días.
Hermanos, vamos a ayunar 30 días. Hermanos, estamos en una semana de ayuno. ¿Pero para qué ayunan? Para esperar una respuesta. Lo que más me impactó este domingo, eh, llegué a una organización y le dije, Padre, llévame. Solo habían 4 personas. Conmigo éramos 5. Y entonces el siervo, el pastor que estaba de pie allí, muy admirado y apreciado por mí, me gustó la forma, la convicción y la dureza con la que habla. Y el pastor decía, esta mañana dijo, he orado y he clamado al Señor y le dije, Padre, envía obreros a la viña, porque si tú no edificas, aquí nadie va a edificar. Si tú no edificas la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Y el Señor le respondió por medio de una visión. Él dice que vio un contenedor de peces y estaba lleno, casi a rebalsarse, y él decía, Señor, ¿qué pasa con esto? ¿Qué va a suceder? Yo quiero cuidarlos, yo quiero amontonarlos, yo no quiero que se vayan a caer, a lastimar, porque el contenedor estaba desnudo, no tenía paredes. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese mismo día yo llego por primera vez y él dice, no quiero preguntarle a la dama quién es ni de parte de quién viene, porque él decía de que nosotros cuando vamos a una institución debemos de decir cuál es nuestro origen, cuál es nuestra organización y quién nos envía. Y yo le dije, si me permite, yo respondo sus dudas. Y le dije, yo no represento ninguna organización porque hasta hoy nadie ha creído en mí. El único que ha creído en mí se llama Yahweh de los ejércitos celestiales. Y por medio de su hijo Yahshua me ha preparado en el secreto para hoy llevarme delante de ustedes con un mensaje. Y le dije, en mis manos tengo el escrito que usted debe de recibir. Y luego le dije, antes de leerlo, lea, vaya en oración, pídale discernimiento al Señor y que le ayude a comprender lo que ahí está pasando. Lo curioso de esto es que ese contenedor que él miraba de peces no tenía paredes. ¿Qué pasa con una casa cuando no tiene paredes? ¿Se puede edificar una casa sin un fundamento? ¿Se puede edificar una casa sin un fundamento? ¿Sin un pilar? ¿Sin una raíz? Es que el mensaje era más profundo y él decía, viene una cosecha, sí viene una cosecha, pero el pueblo de Dios está desnudo y necesitan las paredes que sostengan la casa. Y esas paredes es el fundamento, es la rica savia del olivo natural, como lo explicaba la Torá. Cuando ustedes abracen al Mesías como la Torá, entonces ustedes sabrán qué es una cosecha verdadera. Ustedes sabrán y van a gozarse, van a danzar de alegría porque el Espíritu de la verdad ha llegado a ustedes. Y las escamas, como fueron quitadas a Pablo, así serán quitadas a ustedes. Así que les hablo de esto con todo el amor, la humildad y el respeto a nuestro Padre Celestial, que siendo yo la más pequeñita de mis hermanos, me llamó, me apartó, me separó, no para quitarme mis raíces, porque ya mis raíces eran bien profundas. Mi amor y mi entrega por Él fue tanta que llegué un día a postrarme completamente en el piso y le dije, Padre, llévame a aguas profundas. Yo le dije, llévame a aguas profundas y a donde me envíes yo iré. El mensaje que pongas en mi boca, no dejaré que nadie lo adultere. Así que yo, con todo amor y respeto, yo les digo, porque ese siervo me dijo, si tú eres un evangelista, tú tienes que ir, pero necesitas un pastor que te ministre. Necesitas representar a
que alguien te represente. Y yo, por respeto, no le dije, a mí me representa Yahshua, a mí me envía Yahshua, yo represento a la Torá, yo no represento reinos de hombres, yo no obedezco instrucciones de hombres, doctrinas de hombres, mientras sus raíces no estén establecidas en la Torá, yo no voy a obedecer, sino aquel que me ha llamado, que me ha preparado en el secreto para ir y anunciar el evangelio de la Torá a los gentiles. Así que, dicho esto, voy a continuar con la lectura de la revelación. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Dios está dividido en diferentes dogmas y doctrinas de hombres? ¿En qué radica la separación o división del pueblo? La respuesta es que no todos han creído en las fiestas bíblicas o convocatorias sagradas que Dios estableció en su palabra para marcar tiempos y señales de tiempo, donde Él desciende para reunirse con su pueblo. Estos tiempos de celebración son importantes no solo para Israel, sino también para todos los pueblos gentiles que se quieran allegar al Mesías y seguir y obedecerlo, porque cada uno de sus convocaciones santas prefigura y simboliza un aspecto de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Mesías y Redentor, el Hijo de Dios Yahweh, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cada una de las convocatorias sagradas nos instruye y acerca a habitar con Él, donde nos señalan tiempos sagrados de comunión como ensayos para conocer la hora final de la última trompeta. Durante estos tiempos, Yahshua nos aparta estos tiempos que el Señor señaló como sagradas convocaciones. ¿Cuál es el objetivo al presentarnos de cada una de ellas? Si tú vas a una fiesta, tú quieres y hay premios, hay entregas, hay galardones, dice que serán entregadas coronas. Entonces, hay un tiempo en que esas coronas son entregadas. ¿Tú no quieres buscar y arrebatar tu corona? Qué es lo que prefigura cada una de estas sagradas convocaciones? Ya lo voy a decir. Mire, en cada una de ellas, Él nos aparta, nos escoge o selecciona entre todos, nos prepara en el secreto y también en público, nos limpia, nos liberta de toda aquella impiedad, suciedad que hace que, que funcionan como piedra de tropiezo en nuestro camino y crecimiento espiritual. Entonces, cada una de estas convocaciones, como dije, nos aparta, nos escoge, nos prepara, nos limpia, nos siembra, continúa regándonos hasta el tiempo de la cosecha. Pero no llega solo allí. Una vez que se ha dado, se ha levantado la cosecha, entonces dice, somos amontonados en puños, somos llevados a graneros. ¿Y para qué somos llevados a graneros? Estamos esperando. Esto es como un proceso de un ciclo de siembra, de cultivo, de cosecha y de exposición comercial. ¿Para qué el Señor dice, yo hice mi viña? Miren ahora lo que les haré a mi viña, dice. O sea, el libro de Isaías, Jeremías, es impresionante. Y exhorta tanto al pueblo que hay que tener miedo, hay que tener misericordia y temor a la palabra de Dios cuando tú la lees. Entonces, él dice, yo planté una viña. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Escoge la tierra primero, en la cual él quiere trabajar. Entonces, si tú eres tierra, porque eres descendiente de la tierra, dice, y formó a Adán del polvo de la tierra, del barro, e insopló aliento de vida en él. Entonces fue un proceso. Él escoge primero la tierra, luego la prepara, como el barro. Tú no puedes levantar una vasija si no la has preparado. ¿Cómo se hace un barro?
tú vas a primero a seleccionar de qué tipo de barro quieres esa vasija. Luego después la vas a pasar por un proceso en el que le vas a quitar todas las piedras, toda la impureza que vaya a impedir que ese barro, esa vasija vaya a quedar formada de una forma sin grumos, ¿verdad que sí? Pues de esa misma forma, entonces, esto es un proceso, cada una de las fiestas es un proceso, como digo, nos aparta, nos selecciona, nos prepara y una vez que ya la vasija está formada, entonces, ¿qué hace? Empieza a regarnos para que vayamos creciendo, creciendo, creciendo. Y llega el tiempo en que ya tus raíces han sido fuertes, han sido profundas y te has expandido y tus frutos ya están maduros. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora viene el tiempo de la cosecha. Pero eres cortado, cosechado, ¿para qué? Viene otro proceso. Los granos que han sido cortados, cada cosecha que ha sido cortada, ¿qué pasa con la cosecha? Entonces ahora hay granos, como el ejemplo del arroz, que más adelante lo vamos a explicar. El arroz, eh, como él crece en un ambiente hostil, podríamos decir, porque entre agua y el sol, entonces, cuando el arroz es cosechado, tiene que pasar por un proceso de secado. Después de ese proceso de secado, eh, puede ser almacenado en bodegas, pero ese producto que ha sido almacenado espera por un comprador, por el que quiere comprar ese producto. Entonces, Yahshua trabaja de la misma forma. Él dice, tiene varias viñas, varios graneros y tiene sus productos en cada uno de ellos, o sea, nosotros. Luego Él viene cuando nos visita, aquel que si sabemos cuándo nos visita, el Padre Celestial, Él viene y escoge entre todas las viñas, entre los diferentes graneros y dice, quiero esta, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Él selecciona a quien quiere. ¿Para qué nos selecciona? Para entonces que pasemos por un proceso donde Él dice, yo como un comprador, si por ejemplo yo trabajé en una industria acuícola, y habían diferentes productos, habían animales defectuosos, productos defectuosos. Entonces él dice, no, este que tiene defecto no lo puedo llevar a un nivel de proceso superior. Para llevarlo a un nivel de proceso superior, tiene que ser un grano que esté íntegro en su raíz, que sus raíces sean profundas para que cuando llegue el tiempo del proceso, hay algo en producción que se llama valor agregado. Eso es cuando el grano está en su esencia natural y luego tú lo vas a llevar porque el cliente lo quiere llevar a un nivel, por ejemplo, el arroz de blanqueado. Entonces él dice, bueno, vamos a llevarlo a un proceso de blanqueamiento, pero tiene que ser un arroz firme, fuerte, fortalecido en la raíz de su corazón para que cuando pase el proceso de blanqueado, el arroz se mantenga íntegro y no se desbarate, no se quiebre ni se divide en trozos. Entonces, cuando el Padre viene, nos visita, escoge entre todos sus graneros cuál es el grano que sabe, que lo conoce, que se identifica con él, porque la raíz de él está en ese grano. Entonces dice, quiero este. Y lo quiero para llevarlo a un proceso mayor, a darle un valor agregado. ¿Cuál es ese valor agregado? En este tiempo el Señor está hablando de la manifestación del olivo, de los dos candelabros que están delante de Él. Y estos dos candelabros van a pasar por un proceso de purificación, pero tienen que ser fuertes en su raíz para que cuando pase el proceso puedan mantenerse íntegros, enteros, y entonces el fuego de la manifestación del Espíritu Santo, aquella que te hace que así como a la sombra de Pedro se sanaran los enfermos, el mudo hablara, el cojo andara, el ciego mirara. Es ahí cuando viene el fuego. Pero ¿qué si el que viene a buscarte
no está en ti, que es la Torah del Padre, el verbo que estaba en el principio, el verbo que era Dios, no está en ti, entonces no vas a ser seleccionado para pasar por ese proceso. Es importante hablar de esto, de la forma en que se los estoy explicando, para que ustedes puedan entender quién es el que trabaja la viña y quién es el dueño de la viña. Porque cuando el dueño de la viña llega, él es el que escoge y dice qué grano va a escoger para llevarlo a un nivel mayor de entendimiento para honra y gloria de su nombre. Así que a ellos va dirigido este mensaje. Si tú no te identificas con la Torah del Padre, con el verbo que estaba en el principio, tú no vas a ser escogido. Es importante que tú entiendas este mensaje para que puedas entrar en la dimensión. Así que para eso es todas y cada una de las convocaciones y cada una de ellas, por ejemplo, Shavuot, que lo hemos conocido como el tiempo en el que el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros. Él nos va regando, pero ¿para qué deposita ese Espíritu Santo? Cuando tú eres un ungido de Dios, se va a manifestar diferentes formas en el que el enemigo va a traer como piedras de tropiezo y puede usar incluso a los mismos hermanos tuyos de la misma organización, poniendo celos en su corazón, poniendo división, haciendo que te expulsen para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Pero aquel que te escogió y que permite que entres en el proceso, entonces no te desampara, no te abandona, te prepara en el secreto para que en el tiempo señalado salgas a la luz. Sé de lo que te estoy hablando, porque por medio de mi proceso he sido entrenada e instruida para que hoy yo pueda hablar de esto y ir a los gentiles anunciando este mensaje. Sé de lo que estoy hablando, porque el proceso en mi vida ha sido fuerte y largo, podría decir, pero sí fue el tiempo que el Señor marcó, porque me tiró, no le gustó la vasija y la tiró abajo para luego volver a edificarla desde cero. Pero aquí estamos, aquí estoy de pie y no voy a dejar de hablar de estas cosas porque se me ha señalado un tiempo, se me ha marcado un día y en ese día sé que esta palabra va a cobrar vida en el corazón de aquellos que lo han recibido, no por mí, sino porque el Espíritu que está en ellos les va a redarguir y escucharán la voz de su buen pastor. Les dije en otro video que tenemos un tiempo bien señalado desde la tarde del 17 de, de mayo a la tarde del 24 de mayo. Es importante que durante esa semana nos preparemos, limpiemos nuestra casa, si pueden evitar el comer. Si eres de los que te gusta comer mucha carne, evita por lo menos las carnes rojas y trata de comer pescado, comidas ligeras, pescado, eh, verduras, vegetales, frutas, granos, por ejemplo, como los ayunos de Daniel. Es un tiempo de preparación porque el Espíritu Santo no recae sobre un cuerpo que no es apto. Tienes que prepararte. Y este tiempo que les digo, 17 de mayo al 24, a la tarde del 24 de mayo, porque el 25 es un día solemne, especial, de gran valor. Incluso el Señor me dijo, este fin de semana que viene tenemos fiesta. Hoy me dijo en la mañana lo del tiempo de la creación del universo, porque Dios está haciendo cosas nuevas en este tiempo. Está restaurando lo que se había caído. Cuando su presencia entre de nuevo, todo va a ser restaurado. Vamos a volver al tiempo en el que realmente los frutos, los granos y las cosechas y las temporadas se van a manifestar en el tiempo señalado. Estaba profetizado en las escrituras
que los granos, las frutas llegarían, las cosechas no llegarían a tiempo, pero cuando sea restaurado todo, vamos a ver que las cosechas, las épocas, las temporadas, como lo que estamos viendo ahora mismo, que para este tiempo ya los árboles estaban completamente llenos, verdes, la mayoría. Y hoy todavía vamos por las calles acá en el norte y vamos viendo de que hay muchos árboles todavía que apenas están floreciendo, porque hay algo que se está moviendo en el ambiente y el Señor dice es que estoy trayendo cielos nuevos y tierra nueva, porque Él no va a venir, la manifestación del Hijo de Dios no va a venir mediante un tiempo marcado por las tinieblas. La manifestación del Hijo, dice el libro de Mateos, que es necesario que el cielo retenga a Yahshua hasta que el tiempo de la restauración de las cosas sea visible en la tierra, incluso por nosotros mismos. Entonces vamos a ver un cambio en la naturaleza y lo estamos viendo. Otros dicen, le llaman el calentamiento global y todo ese rollo. Tiene que ver mucho con el tiempo que estamos viviendo. A causa de la maldad, la tierra se fue dividiendo en grumos y al irse dividiendo la tierra, fue separándose. Por eso el choque de las placas tectónicas es algo que ocurre porque la presencia de Dios realmente no está como antes de que Él muriera. El Señor dice, ocurrió un colapso en el tiempo a raíz de la muerte. Ahora yo te hablo de esto y tú dirás, ¿dónde está eso en las escrituras? Es que yo le dije, Señor, porque me ha confrontado fuertemente. Yo le he dicho, Señor, pero ¿dónde está esto? Tu gente, tu pueblo, lo primero que dicen, a ver, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Y el Señor me dice, ¿vas a creer en la palabra que yo te estoy entregando? ¿Estás dispuesta a recibir de mí? Porque muchas cosas fueron quitadas y otras añadidas. Entonces, ¿vas a creer en el mensaje que te estoy entregando para que lo hables a mi pueblo? Y yo humildemente le dije, Padre, aunque me llamen loca, aunque me señalen y digan que yo estoy queriendo cambiar tus tiempos señalados o algo, sé que en tu tiempo esta palabra no va a volver vacía. Hoy por hoy, yo le estoy diciendo a muchas personas que el verdadero Shabbat varía de un mes a otro. Hay meses en que Shabbat lo podemos tener un día martes. Literalmente la creación empezó una tarde de Shabbat y el Señor me dice, era una tarde de jueves. El primer día que Él dijo, hágase la luz, fue un viernes y ese viernes se hizo la luz. ¿Y quién es la luz del mundo? El Hijo de Dios, el Mesías. Entonces el día viernes nosotros tenemos una convocación con el que vino para habitar con nosotros y nos prepara para que en el día sexto, séptimo, se ha derramado la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida. Entonces son dos tiempos el que el Señor me ha estado marcando. Habla mi pueblo, me dice. En el día viernes fue el nacimiento de la luz y estamos convocados como en un tiempo de preparación. Por eso es que yo les digo, si ustedes van a ayunar, ayunen un viernes, ayunen un viernes, también pueden ayunar un martes, porque Dios, la luna nos cuenta una historia impresionante que si el Padre no me lo da, yo no lo pudiera hablar. Pero dice, Él estaba en el principio. El Señor me marca tres tiempos en el mes donde me dice, Rebeca, habla a mi pueblo. Y me dijo, la luna menguante. Me marcó la luna menguante como la luna que estaba en el principio. Y cuando Él decide entrar en nosotros, Él mengua para que nosotros vivamos. Entonces, la luna menguante nos cuenta la historia 10 días antes de que Él menguara y 10 días después. Durante esos 3 días, es decir,
10 días antes de la luna menguante, en la luna menguante y 10 días después de la luna menguante. Tenemos tres tiempos importantes en los cuales nosotros nos presentamos de tarde a tarde delante de Él. Así que por eso yo te digo, hoy es un día especial, hoy es un día especial. Y por eso, eh, en el proceso, Él me ha llevado a conocerlo. Ahora, esos son tiempos marcados, podemos decir, con el Hijo, pero porque Él mengua para que nosotros, ¿qué? Vivamos en Él. Luego después, cuando mengua por completo y ya ha terminado de labrar toda la viña, entonces viene que el Padre. Por eso el Señor me dice, habla a mi pueblo y dile, en el día sexto se establecen con la casa y en el día séptimo la gloria es derramada. Entonces son 2 días muy importantes. Ahora, otro día muy importante que el Señor me ha marcado es esa mitad de semana, es decir, el día cuarto. O sea, en el calendario, en los tiempos señalados, yo se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar para que ustedes puedan ver cómo la luna nos cuenta la historia de la creación. Cuando Dios estaba en el principio, menguó hasta reducirse a la luna oscura para que luego pudiéramos crecer en él y así llevarnos en un nivel de crecimiento hasta que llegamos a la luna creciente. En la luna creciente ya nosotros somos conscientes de la oscuridad y de la luz y qué luz seguir. Entonces, si nosotros decidimos seguirlo a él, entonces vamos siendo más plenos, llenos hasta alcanzar la luna llena. Y en la luna llena nos encontramos con el Padre Celestial, donde nos bendice y somos introducidos en la nueva tierra, en la nueva creación. Allí prácticamente somos expuestos y sufrimos persecución porque los hijos, dice, los hijos de la luz están llenos de la luz. Entonces, ellos son luz para alumbrar en medio de las tinieblas y las tinieblas pueden venir para querer hacerte tropezar y caer de ese esplendor de luz que el Señor ha depositado en ti. Esa es la historia que nos cuenta la luna. Pero el Señor dice, y de la creación y ha estado mal contada. Hoy en día, o sea, muchos dicen que el primer día del mes es cuando vemos la primera estilla de luz en la luna y el Señor dice, no, yo mengué, yo estaba en el principio con la luna menguante. Entonces, Él mengua hasta llegar a la última estilla de luz un día antes de la luz oscura. Entonces dice, ¿qué nos cuenta esa última estilla de luz con la luz oscura y la luz primera? ¿Qué nos cuenta? Que Él estaba en el principio, cuando la tierra estaba en oscuridad y tinieblas. Entonces Él mengua por completo, desciende y atraviesa para que nosotros podamos resucitar en Él en ese siguiente día. Entonces, el mes realmente va desde la última estilla de luz. La luz oscura es el primer día del mes y la luz que está después de la luna oscura, de la luna nueva, entonces es el día 2. Así que es importante estas cosas que ustedes pueden decir, no, el Señor dice, es necesario. Por eso es que Dios dice en el Génesis que estableció el sol, la luna y las estrellas, ¿como qué? Como señales de tiempo para los hombres, para que sepamos cuándo acercarnos a Él, cuándo Él mengua para que nosotros crezcamos en Él. Eso es muy importante. Así que, dicho esto, eh, no sé a dónde el Padre quiere llevar este ministerio, pero lo único que sé es que yo quiero seguirlo, quiero obedecerlo, quiero hacer su voluntad, no la de los hombres. Y entiendas eso cuando digo no la de los hombres.
Yo puedo respetar mis autoridades, porque Dios manda que respetemos nuestras autoridades. Pero si esa autoridad va en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, entonces yo no voy a seguirlo. Y eso no me condena. Eso no me condena. Veamos el ejemplo de los tres jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego. La autoridad suprema en ese momento en la tierra era el del rey, Nabucodonosor. Y ellos se rehusaron a postrarse delante de, de la imagen que Nabucodonosor había establecido. Y entonces les dijeron, no nos vamos a inclinar ante tu Dios. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Los arrojó al horno de fuego. Pero él dijo, ¿cuántos hombres fueron entrados al horno de fuego? Y le dijeron tres, yo veo cuatro, y uno de ellos semejante al Hijo de los dioses. Fueron honrados. ¿Por qué? Por no seguir la idolatría, las normas establecidas por hombres. Así que yo no estoy aquí para seguir normas de hombres si van en contra de la voluntad de Dios. Yo estoy aquí para seguir a aquellos que realmente obedecen la voluntad del que me ha enviado a los gentiles, para hablarles de estas cosas y que puedan entender o comprender el mensaje que se está hablando. Dicho esto, lo vuelvo a decir, no pertenezco a ningún ministerio. Al único ministerio que pertenezco es al camino de la verdad y la vida, la Torá. Dice así, cada una de las convocatorias sagradas nos instruye y acerca a habitar con Él, donde nos señalan tiempos sagrados de comunión, como ensayo para conocer la hora final de la última trompeta. Durante estos tiempos, Yahshua nos aparta, escoge o selecciona, nos prepara, nos limpia, nos siembra con su Santo Espíritu, luego nos riega hasta el tiempo de la cosecha, luego al levantar la cosecha nos almacena en montones o graneros y cuando estamos listos nos presenta delante de su Padre, quien escoge entre lo mejor de los graneros. Y nosotros, si conocemos ese tiempo, nos preparamos para la visitación. Sabremos que allí seremos escogidos. Entonces uno será tomado y otro será llevado. Serán llevados solo aquellos que conocen el tiempo de la visitación. Si bien las escrituras dicen, el día y la hora nadie lo sabe, pero si conocemos las temporadas, vamos a estar allí presentes, porque sabremos que en cualquier abrir y cerrar de ojos las trompetas sonarán y seremos llevados para la siguiente temporada. Esta siguiente temporada será el reino mesiánico venidero, donde Yahshua el Mesías, el Hijo de Yahweh, reinará con vara de hierro las naciones, mientras el día final llega nos presentamos de temporada en temporada como un ensayo de lo venidero. En ese día somos escogidos y se decreta si viviremos o moriremos para la siguiente visitación. Somos transformados y llenos de la bondad y de la misericordia de Dios por medio de su Santo Espíritu, portador del fuego y de la resurrección de los muertos, como lo hicieron los apóstoles de antiguo y que hasta nuestros días dejamos de tenerlos presentes en medio nuestro. Entonces, aquí voy a detenerme un poquito porque dice de que los muertos en Yahshua, las escrituras dice los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué dice que resucitarán primero? Quiero que entendamos que hoy en día, porque las escrituras hablan claramente, hay dos olivos. Y voy a volver al ejemplo de las ramírgenes. Hay dos olivos, el olivo natural y el olivo silvestre. Este olivo natural no ha reconocido que Yahshua, el Hijo de Dios, es el Mesías. El pueblo gentil reconoce que el Hijo de Dios es el Mesías, pero no han reconocido al Mesías como la Torá. Entonces, los muertos en Cristo, en Yahshua, van a resucitar primero porque van a reconocer que la Torá es el Hijo de Dios. Despertarán y entrarán reconociendo sus raíces.
injertándose en la verdad del camino, de la vida, de la resurrección y de la vida eterna. Estos tienen que despertar. Mientras ustedes no despierten, ustedes no van a ver la manifestación del Hijo del Hombre, porque las Escrituras dicen en Génesis 44 al 49, ustedes no me verán, no volverán a ver mi rostro hasta que juntos, tomados de la mano con su hermano menor, vengan delante de mí. Así dice el Señor. Mientras ustedes no reaccionen a este mensaje, a lo que Él nos está enseñando, de lo que Pablo verdaderamente hablaba, de ser injertados en la rica savia del olivo natural. Entonces ustedes, si no se identifican con sus orígenes, no veremos la manifestación de los judíos. No vamos a despertar a celo a los judíos porque ellos han resguardado a su Torah, a su Mesías, y ellos no lo han reconocido porque ustedes, los gentiles, no han reconocido que el Mesías es la Torah. Sigamos. Entonces, literalmente, vuelvo a repetir, cada una de estas fiestas representan a nuestro Rey Mesías, quien ya vino y habitó con nosotros en su primera visitación. Pero tanto gentiles como griegos y judíos no lo supieron reconocer y en este tiempo Él está visitándonos. Así que hay que despertar, amados. Ellos no lo reconocieron. Las escrituras nos relatan que llegando a Jerusalén profetizó y lloró sobre ella. Lucas 19:41 dice, y cuando llegó cerca y vio la ciudad, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú hubieras conocido siquiera en este día lo conducente a la paz, pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos levantarán torres de asedillo contra ti y te rodearán por todos lados y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Analicemos entonces, si el Mesías tiene su raíz en el olivo natural y Él es el Verbo, el Hijo de Dios, el que estaba en el principio, entonces Yahshua era Dios, la manifestación dada desde antiguo en los escritos con el dedo de Dios a Moisés, y Moisés vio la gloria de Dios en aquel monte. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios no lo reconoció? En el libro de Isaías, el Señor exhorta que las fiestas que Israel hacía le eran abominables. Pero ¿por qué le eran abominables? No porque Dios rechazara a sí mismo sus santas convocaciones, sino porque el mismo pueblo se había alejado, cambiando los días y los tiempos señalados. Fueron olvidando los verdaderos días que Dios les había instruido. Dios recibe la adoración u ofrenda de su pueblo de manera directa en sus días que Él nos instruye, como cuando un rey abre las puertas para escuchar a sus súbditos. Sin embargo, hay otros días en que el mismo pueblo se puede reunir para elevar adoración a Dios, pero las ofrendas del incienso, de la adoración, son recogidas por los ángeles de la presencia quienes elevan las ofrendas y las peticiones a Dios, al Rey Supremo. Luego el Rey envía la respuesta de manera, entonces, que si nos envía la respuesta en días donde Él no abre la puerta directamente a nosotros, ¿cuánto más nos daría si conociéramos cuándo es que suena esa primera, segunda, tercera, hasta la séptima y octava trompeta? Donde estos toques de trompetas se dan por medio de cada una de las santas convocaciones para reunirse con su novia, su pueblo. Está profetizado que al sonar de la última trompeta, Él se reunirá con su pueblo y los muertos en Yahshua resucitarán primero. El pueblo gentil, separados de la ley de Dios, ellos han creído en este mensaje, pero siguen rechazando, traspasando al Mesías, al igual que los romanos y el pueblo judío.
porque no han entendido ni han reconocido que el Mesías es la Torá, el verbo que estaba al principio y que el verbo era Dios al negarse a sí mismos, reunirse con Dios en sus tiempos señalados. Entonces, niegan al Mesías. Y todo aquel que niegue al Mesías, Yahshua, también el Mesías lo negará delante de su Padre, nuestro Rey Supremo, nuestro Padre Celestial. Al día de hoy, el pueblo creyente en el Mesías y aún los judíos ya guardaron la cena de Pesa, es decir, la conmemoración de la muerte y resurrección del Mesías. Sin embargo, el momento de la prueba por la cual el Mesías atravesó no se da en ese orden que hoy se están llevando. Sí vamos y estamos en un tiempo donde vamos a Shavuot, pero este tiempo de 7 semanas de siete, dice las escrituras, ¿verdad? 7 semanas de siete, pero hay otros días en los cuales poco a poco Él nos va regando. Entonces, estas semanas 7 de 7 nos conducen a Shavuot. Pero, ¿para qué somos llenos de la luz? Para luego atravesar el valle de pruebas. Ya, Él no pudo morir antes. Él, el primero recibió la unción de fuego, la que le dio la fortaleza. Dice que estando con sus discípulos, se apartó como a un tiro de piedra, aunque el mensaje que yo escuché dijo, se apartó como a, un- a un camino, a un día de camino, como a un día de camino. Y, y yo, digo yo, Señor, ¿qué es esto? Pero Él se aparta y va y dice que en oración vino a él un ángel para fortalecerlo. El ángel que viene a fortalecerlo directamente fue el que le dio la fortaleza, fue la unción de fuego del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Creador Yahweh, y entró en él. Por eso es que cuando él habla con autoridad ante Pilato y ante los jueces, él les dice, tú lo has visto, tú lo has dicho, porque él era el creador. Por eso es que a su madre le dice, ves madre, yo siempre hago cosas, yo siempre hago todo nuevo. Y en este tiempo Dios está haciendo cielos nuevos y tierras nuevas. Y lo estamos viendo. Lo que pasa es que están ciegos muchos que no están viendo cómo la naturaleza está cambiando, cómo las cosechas ya van a llegar a tiempo, cómo las siembras se van a realizar en el tiempo correcto. Así que nosotros estamos en un tiempo de preparación en esta semana de 7 rumbo a ser sembrados. Pero ¿tú recibiste ya el Espíritu Santo? Y yo te pregunto, a mí me hizo esa pregunta un pastor este domingo y me dijo, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Yo lo conozco. Sé cómo se siente el Espíritu Santo en nosotros. No solamente por escalofríos ni nada de eso, porque vamos por niveles. El Espíritu Santo se puede sentir y de una forma impresionante que cuando ustedes lo reciban van a decir, ella tenía razón. Ella está hablando de algo que hasta el día de hoy hay muchos que todavía no lo han reconocido. David en el Salmo 63 le decía, mi alma te anhela y mi carne te desea. David conocía cuál era la marca de Elohim, porque la llevaba consigo. Por eso dice las escrituras, no contristen el espíritu que he puesto en ustedes, porque cuando lo contristan con sus desviaciones, con sus creencias, con sus doctrinas, con los deseos de su corazón, y que a veces hay espíritus que los hacen aborrecer a otros, ese no es el espíritu del Padre, porque el Padre es un Dios misericordioso, Él los ama a todos. Dice, cuando vistes eh, ¿cómo es que dice las escrituras? Cuando te vimos, le dice, y no te ayudamos. Cuando vistes al necesitado en la calle, cuando vistes al mendigo,
cuando vistes al huérfano, cuando vistes a la viuda, cuando vistes a aquel en necesidad y no los ayudaste. Entonces, Él se puede manifestar de muchas formas. Así que hay una identidad. Él ha puesto un espíritu en nosotros. Y si nosotros lo contristamos conforme nuestras concupiscencias, el espíritu que está en nosotros prácticamente muere, desaparece. Y cuando muere, abrimos puertas a que entidades extrañas que vienen a ser piedra de tropiezo en nuestro crecimiento, como la ira, el enojo, los celos, la blasfemia, la crítica, el descontentamiento, todas esas cosas vienen a ser piedras de tropiezo en nuestro avance y crecimiento espiritual. Por eso es que les digo, este tiempo es crucial, estamos en un tiempo de preparación y la semana del 17, del atardecer del 17 de mayo en adelante, es una semana que nosotros, como hijos de Dios, si queremos recibir la unción del Espíritu Santo, métanse en ayuno y oración fuerte, fuerte. Ahí voy a estar yo. Habrán días en que voy a estar ministrando, hay otros en que probablemente no, porque yo voy a pasar por un proceso de juicio de 3 días durante un proceso que yo estoy llevando. Así que esos 3 días es un tiempo de juicio. Y, y yo, como Esther, Esther le dijo al pueblo eh, de que se debían de entregar, purificar al Señor por 3 días para ir ella delante del rey, presentarse delante del rey. Y si hallaba favor delante del rey, entonces no sería decretado muerte sobre ella. De la misma forma, yo no estoy diciendo de que mi proceso es como el tiempo de Esther, no, pero sí les digo, es un tiempo crucial preparándonos a una visitación que ustedes necesitan prepararse y ser llenos del Espíritu Santo. Siempre les digo, tenemos algo para purificarnos. Hay personas que no pueden hacer ayuno prolongado, porque por su estómago, por su digestión, por lo que sea, pero pueden prepararse por medio del ayuno a base de frutas, verduras, vegetales, eliminen toda carne roja durante ese tiempo, porque eso viene a crear asperezas en el cuerpo y a obstruir eh, el tiempo de la digestión, que hay carnes rojas que pueden pasar hasta 12 días en el estómago. Entonces es importante que durante esos días que les estoy marcando, del 17 de mayo en adelante, hasta la tarde del 24, el día 25 es muy importante. Entonces ese tiempo ustedes tengan que prepararse por medio de los panes sin levadura. Absténganse de comer levadura durante esos días. Eh, es muy importante. Es muy importante para que el cuerpo esté limpio. La palabra de Dios dice de que el vino nuevo no se derrama en odres viejos, porque los odres viejos, el cuero, el vino nuevo, reventaría los cueros del odre viejo. Así que para que tu cuerpo sea transformado, sea vivificado con el verdadero espíritu de la verdad. Dice, cuando venga a ustedes el espíritu de la verdad, los conducirá a todo camino de verdad, de entendimiento, de sabiduría. Entonces es importante la preparación. Calle en cuanto puedan callar, porque el enemigo pone hasta piedra de tropiezo. Se los digo, yo no estoy hablando algo que yo no lo haya vivido, que a veces con cosas pequeñas, si te ataca por donde más te duele, algunos es el orgullo, algunos es el orgullo. Yo ya morí y le doy gracias a mi Señor en ese aspecto porque me ha dado un espíritu inofendible. El espíritu inofendible es aquel que por más que te insulten, que te digan que, que eres lo peor,
tú te mantengas, mira, callado, porque lo que haya en el corazón de esa persona no tiene por qué dañar lo que tú tienes acá. O sea, lo que esa persona diga contra ti no tiene por qué dañar quien tú eres, porque hay uno que te conoce. ¿Entiendes de lo que hablo? Entonces es importante, pero para adquirir esa fortaleza, solamente lo puedes conseguir por medio del ayuno y la oración, no solo la oración, porque hay personas que dicen, no, yo oro todos los días, no, orar es necesario para mantener esa comunión y la petición y la ayuda para que la fortaleza venga. Pero ¿qué pasa con el ayuno? El ayuno hace que la carne se sujete al espíritu. Si tú no ayunas, aunque tú ores o algo, entonces el espíritu, la carne, puede gobernar sobre el espíritu o contristas al espíritu y se va. Entonces es importante ambas cosas, el ayuno y la oración, porque por medio del ayuno resistimos las tentaciones de la carne, controlamos los pensamientos y lo que sale de nuestra boca. Así que, amados, vamos a terminar. Todavía me faltan hoja y media, pero vamos a terminar de leer. Esta es una enseñanza prácticamente, es un mensaje, pero con una enseñanza profunda. Y me he ido deteniendo donde el Señor me ha marcado que tengo que detenerme. Así que como les dije, yo le he pedido una señal a nuestro Creador y le dije, Señor, entonces si tu pueblo está dividido y dicen que ellos no celebran doctrinas de hombres, otros dicen que no celebran fiestas judías, pero no son fiestas de los judíos, es algo que Dios instituyó para congregarse con su pueblo. Entonces, eh, ¿por qué algunos celebran Pesas en un día? ¿Por qué otros celebran Pesas en otro día? Es decir, la Pascua. ¿Y por qué los judíos no reconocieron? ¿Por qué los judíos no dicen que Yeshua fue el Mesías cuando el Mesías tenía que morir en el tiempo en el que ellos fueron libertados? Es decir, en el Éxodo. Entonces, en eso yo le he pedido una señal al Señor. Yo le he dicho, Padre, enséñame. Quiero vivir en mi propia carne, no de la forma en que Él padeció por nosotros, pero sí le he dicho, haz algo que ocurra en mi vida que me marque esos 3 días de oscuridad por los que tú atravesaste. Haz algo en lo que yo pueda ver realmente con mis ojos cuál es el tiempo señalado en el que tú padeciste por tu pueblo y ayúdame a entenderlo para poder explicarlo. Haz algo para que yo pueda terminar de entenderlo y estar segura. Quiero aprender en medio del proceso lo que tú viviste y enséñame a menguar en mí para que tú vivas en mí. Enséñame a menguar como Pablo menguó para yo poder abrazar a mis hermanos por medio de la Torá que eres tú y que podamos habitar juntos en armonía. Y el Señor me habló porque Él responde. Dice en Santiago, a ustedes no se les da porque no saben pedir. Pidan y se les dará. Sigan buscando y hallarán. Cuando nosotros pedimos, dice, ¿qué provecho hay en aquellos que oran y piden para sí mismos? Pero cuando nosotros pedimos ser conocedores y portadores de algo para ir y anunciarlo a aquellos que todavía no lo han entendido y que no han llegado ahí, entonces hay un propósito en la petición. Y Dios dice, te voy a usar. En la medida que has pedido, te voy a responder, te voy a enseñar para que vayas y lo enseñes, así como lo pediste, dice en Primera de Corintios,
así como tuviste el deseo de aprenderlo, también estés dispuesto a enseñarlo, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros pidamos en oración, no pidamos para nuestro beneficio propio, sino para el beneficio de aquellos que todavía no lo saben, no lo han reconocido y necesitan reconocerlo. Para eso es que pedimos. Entonces, dije, vuelvo a repetir, mi nombre es Cristi Rebeca Carvajal. Mi Señor me ha dicho, no temas de la prueba que has de padecer, porque yo te envío en medio de mi pueblo para anunciarles mi verdad. Pero como son una casa rebelde, piden una señal. Y la señal primera la daré por medio de mis prodigios, dice el Señor, de mis anuncios proféticos que prontamente verán. Pediste anunciar mi verdad y prometiste hacer mi voluntad. Y mi voluntad es que anuncies a los gentiles separados de mi ley la verdad de mi Padre. No temas de lo que has de padecer, porque yo estoy contigo y te mostraré la salida. Pero si mi pueblo rechaza la verdad, yo también los rechazaré y me olvidaré de sus hijos, porque se ha decretado un tiempo de vida y un tiempo de muerte sobre este pueblo. Así sobre este pueblo, dice, ese tiempo está muy cerca. Así que te envío entre ellos para que les anuncies mi verdad y les muestres mis tiempos señalados y su significado, como yo te lo muestre. En los días que yo te señale, así lo enseñarás a ellos y sabrán que yo estoy contigo porque no te desampararé. Y si alguno rechaza el mensaje, sepan pues que no me rechazan a mí, sino a aquel que vino, murió y padeció por nosotros, y que nos está llamando a volver al camino de la verdad, a la senda antigua. Pregunten cuál es esa senda antigua y tendrán la respuesta. Les entregaré los tiempos señalados, las convocaciones santas que Dios está revelando en este tiempo, en el orden que Él lo está marcando, con los propósitos de alcance. Se sorprenderán muchos al saber cuáles son los días, los tiempos, las horas y los meses, al igual que para todos los meses, estos días pueden variar de los que hoy hemos conocido, partiendo del principio que antes los días no fueron nombrados como hoy están nombrados. Antes los días se llamaban primero, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar al séptimo, octavo, décimo, etcétera. Pero de la misma forma, los meses fueron nombrados como mes primero, mes segundo, mes tercero, pero en un orden descendente. Dios tiene un tiempo en el que asciende para reunirse con su pueblo y tiene un tiempo en el que Él desciende. Entonces, esos tiempos, lo voy a decir de esta forma, cuando Dios asciende es en un mes. Ese mes que se me ha marcado es justamente en el mes sexto, Él asciende. Y en el mes 12 Él desciende. Entonces hay un tiempo de subir y hay un tiempo de bajar. Por eso el Señor dice, habla mi pueblo, porque el tiempo de subir y el tiempo de bajar es un tiempo en el que Él mengua para que nosotros crezcamos y luego Él desciende para que nosotros muramos en Él también. Entonces hay un tiempo en el que Él está por nosotros y hay un tiempo en el que nosotros debemos de estar por Él. Así que les digo, se sorprenderán de esos tiempos. En Hechos 3:21, la palabra dice, es necesario que el cielo retenga a Yahshua hasta el tiempo de la restauración de las cosas. A quien el cielo, dice, debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo, el Señor
Os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Yo no soy nadie, tan solo soy un mensajero que con humildad y temor a la presencia he decidido ir a mis hermanos los gentiles, judíos y griegos, aunque muchos me han rechazado, me han tirado a la calle y me han señalado como un falso profeta, porque no les anuncio tiempos de prosperidad, sino tiempos de juicio, de escasez y destrucción, debido a la desviación del pueblo y de los pastores que siguen enseñando doctrinas de Baal, alejados de la verdad y del camino de Dios, de su palabra, la Torá y sus santas convocaciones, donde Dios mismo desciende para libertarnos y sanarnos. Yo me pregunto entonces, ¿acaso tú no querrás conocer el día y la hora en que tu Padre, tu Creador, te llama a reunirte con Él? No sé tú, pero si a mí me llamara, aunque ya lo hizo, iría corriendo a sus brazos como el hijo pródigo y estaría a sus pies, amando su instrucción, viviendo por medio de él y para él hasta el día que decida tocar la última trompeta en sus santas y sagradas convocaciones que nos llevan junto a él. Así que hoy te anuncio, estamos siendo probados, pesados, escogidos y preparados rumbo a Shavuot para luego entrar a la prueba en el desierto. Y solo aquellos que decidan entrar al camino de la verdad, reconociendo al Mesías, podrán pasar a la siguiente temporada. Así dice el Señor. Pero si mi pueblo, aquel que lleva mi nombre, orare y pidiesen perdón, yo oiré de los cielos y sanaré su tierra. Entonces se volverán a mí con todo su corazón y serán un solo pueblo, una sola nación. En mi mano los salvaré de sus perseguidores y los protegeré. Vuélvanse a mí de todo su corazón, así dice Yahweh, el Señor de los ejércitos celestiales. Es el tiempo de la restauración y no veremos al Hijo del Hombre venir en su gloria hasta que juntos hayamos encontrado nuestra verdadera identidad en el Mesías, abrazando sus santas y sagradas convocaciones por medio de la transfiguración o representación de toda la ley, la Torá, la instrucción del camino y la verdad que nos conduce al Padre. Cuando llegue el tiempo de la prueba, la señal que le he pedido a nuestro Señor y Redentor es que miren a sus alrededores y oren, clamen a gran voz con corazones arrepentidos, porque lo hemos traspasado, aborreciéndolo hasta nuestros días, enseñando doctrinas alejados de él, la Torá y de sus santas y sagradas convocaciones para reunirse con nosotros, su pueblo. El Señor dice a sus pastores, dejaré sus casas y sus templos vacíos, recogeré a mis ovejas y las traeré a mi lugar de reposo. Lamentarán haberse alejado de mi instrucción. Sus casas serán barridas y los esparciré a nuevos pastos, cimientos ricos y abundantes verdes pastos, de montes, valles y colinas cimentados en la verdad del conocimiento y la sabiduría. Yo, el Señor, siempre hago todo nuevo. Y tú, Jeremías, exhortándome, mi Señor, no ores más, dice, por este pueblo. Ciñe tu lomo y fortalécete en mi presencia, porque el camino es largo. Ahora, guarda tu corazón del engaño y apártate del mal camino. No tengas delante de ti engaño, ni tengas miedo a abrir tu boca delante de ellos, porque contigo estoy yo para guiarte y fortalecerte. En el día de Yahweh, el pueblo, sin la observancia de la ley, estarán desnudos delante del enemigo invasor, aquel que en secreto ha labrado armas de fuego y espada y viene contra esta nación, contra este pueblo, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu habla en las iglesias. Este ministerio está al servicio de los gentiles, los verdaderos israelitas dispersados para anunciar el reino mesiánico bajo la dirección del Espíritu, de la unción y del fuego de Yahweh, enseñando la Torah
quien es el Mesías mismo, el Hijo de Dios encarnado. Dicho esto, amados, he concluido con el mensaje, con la enseñanza que yo espero en nuestro Padre Celestial conforme a su voluntad, que pueda ser de impacto en sus corazones, atesorando la palabra revelada que Dios mismo nos está entregando para que podamos conocerlo, acercarnos y crecer con Él. Eh, quiero orar para concluir con este tiempo y pedirle a Dios que nos ayude en todo lo que venga, porque necesitamos. Les recuerdo, semana del 17, tarde del 17 de abril al 24, tenemos un tiempo muy importante de consagración, de limpieza y de purificación espiritual, porque vamos a estar siendo regados con la unción del Espíritu Santo. De la misma forma, eh, les pido, les explicaba, presten atención a la explicación que les dije de los tres tiempos, desde la luna, en la luna menguante, 10 días después de la luna menguante y 10 días antes de la luna menguante. La palabra de Dios dice, 3 veces se presentarán delante de mí todo varón y no vendrán delante de mí con las manos vacías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De la misma forma, porque son tiempos señalados, tiempos proféticos, Dios nos llama a reunirnos con Él 3 veces al mes también. Y esos 3 meses es el tiempo en el que Él estaba como en el principio, mengua hasta reducirse para que nosotros vivamos. Y de la misma forma, cuando nosotros menguamos para Él, para que Él viva y crezca en nosotros, porque para que Él viva y crezca en nosotros, nosotros tenemos que menguar. Si nosotros no estamos dispuestos a menguar, entonces la manifestación del Rúa, la puerta puede estar cerrada y aunque Él toque la puerta, no va a entrar porque tú no tienes tu cuerpo, tu corazón preparado para recibirlo. Amado Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido, Padre mío, que esta palabra pueda caer en tierra fértil, que a su tiempo pueda resucitar en tu presencia y pueda expandirse y crecer hacia nuevos horizontes, llenos de la unción de tu Espíritu. Señor, te pido en esta hora, Padre eterno, que conforme a tu voluntad nos guíes al camino de la verdad, de la justicia, de la rectitud, del amor y de la obediencia a nuestro Padre Celestial. Tú le dijiste a los discípulos, ¿todavía no me han visto? ¿Todavía no me han visto? Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre estaba en el Hijo. La Torá era el Hijo, el Verbo revelado. Señor, así te pido en esta hora que esta palabra pueda entrar en el corazón de tus hijos y que se siembre ahí, que no los dejes, sino que los acompañes en el camino y les muestres la verdad. Padre bendito, mira lo que el Espíritu me ministra en esta hora. Muchos pastores han pedido una guía, una dirección, pero ellos ya recibieron una instrucción y Dios les ha respondido, pero por temor de lo que dice las Escrituras que se contradice, porque muchas cosas fueron quitadas y añadidas, tienen temor de hablar de lo que el Señor les ha hablado. Dios los ha mandado a que vayan a los cimientos de la raíz, a los cimientos de la fuente de la Torá. Pero muchos tienen temor, dice el Señor, de hablar en público por temor a que sus iglesias queden vacías. Pero yo estoy obrando, yo estoy trabajando, yo estoy enviando obreros a sus viñas. Traigan evangelistas con renuevo, con esencia, con vida, con revelación, que yo obraré. Yo estoy preparando la tierra en mi pueblo y la semilla caerá en buena tierra. La semilla caerá en buena tierra y a su tiempo ustedes verán la manifestación por obedecer mi instrucción.
Padre Santo, que así, Señor, como tú has hablado, que así sea. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Yahshua, que llenes las casas, no que las vacíes. Llénalas, Padre, pero con esencia de vida. Señor, trae tus ovejas al lugar donde tú les estés señalando para que puedan crecer y ser uno en ti, para que puedan menguar y que tú puedas crecer en ellos. Padre, te pido también por nuestros gobernantes, por nuestros líderes, pastores, ministeriales, apóstoles, profetas. Señor, que pongas en ellos el entendimiento y el temor a tu palabra, que los puedas guiar por caminos de rectitud y de justicia. Padre, por los presidentes de las naciones, en especial de esta nación, Estados Unidos, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre ellos, anunciándoles que ningún hombre se puede igualar a ti, que tú eres soberano por sobre todas las cosas. Y si lo hiciste en el pasado, ¿por qué no podrás hacerlo en este tiempo, Señor? Yo creo que tú puedes enviar tu ángel delante de los que oprimen a tu pueblo, queriéndolos echar fuera de tu viña. Señor, yo te pido que así como redarguiste, Señor, a Nabucodonosor y a todos los reyes que quisieron ir inclinándose a los deseos de su corazón, también lo hagas con los reyes, con los gobernantes de este pueblo que quieren oprimir a tu pueblo y les anuncies el tiempo, porque si se desvían y no obedecen a tu instrucción, Señor, entonces caigan rendidos, como cayó postrado y rendido delante de ti Nabucodonosor, al enviarlo a habitar entre las bestias. Así te pido, Padre, que sigas obrando en este tiempo en medio de tu pueblo, para honra y gloria de tu nombre. Guarda de nuestros niños. Levanta, Señor, maestros, directores de escuela. Levanta, Señor, en cada lugar, hospitales, centros de psiquiatría, en la policía, en los juzgados, en los altos mandos de gobierno, Señor, en las alcaldías. Señor, levanta en medio de tu pueblo obreros que sean temerosos de tu palabra y que se opongan, así como aquellos tres jóvenes hebreos se opusieron a la idolatría de ese rey y tú los pusiste en altos mandos de gobierno. Así te pido, Señor, en esta hora, que seas tú levantando en medio de tu pueblo aquellos jóvenes valientes, aquellas mujeres y hombres valientes que se opongan a toda doctrina que vaya en contra de tu voluntad. Llénanos de fuerza, de fortaleza, de vigor, de valentía, como tu palabra dice que desde antiguos, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Así te pido, Padre, que en este tiempo hayan muchos Juanes que se levanten y anuncien tu verdad, redarguyendo tu palabra en el corazón de tu pueblo y puedan volverse a ti con corazones puros, contritos y humillados, buscando tu rostro. Como decía David, no apartes de mí tu rostro. Inclina a mí tu oído cuando a ti clame. No te olvides, porque en caminos de rectitud he andado. Cómo he amado tu ley y la he atesorado. Aborrezco a aquellos que se desvían de la verdad, de tu instrucción. Señor, cíñenos en tu presencia y ayúdanos a crecer para menguar en ti y que tú vivas en nosotros. Gracias te doy en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yahshua. Amén. Que nuestro Padre Celestial, Yahweh, te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Shalom, amado. Espero que este mensaje pueda llegar
y caer en buena tierra. Un abrazo. Bendiciones.